Así que ahí estaba yo, presenciando lo que debía ser el primer contacto más antilítico de la historia galáctica. La nave alienígena aterrizó con la gracia de un elefante borracho bailando ballet, levantando una nube de polvo que pondría celosa a una tormenta de arena y superó a Zetor el Magnífico. Sí, así se hacía llamar. Parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa de 2 metros con un lagarto particularmente gruñón, dándole un complejo de superioridad. Uno pensaría que conocer a su primer extraterrestre sería un momento transformador, tal vez un profundo intercambio filosófico sobre la naturaleza de la existencia en el cosmos. En cambio, el primer humano con el que se topó Zetor fue Tommy Martínez, de 8 años, sentado en un banco del parque comiendo un sándwich de mantequilla de cacahuete y rascando detrás de las orejas a su gato atigrado, el señor Bigotes. Tommy miró a la imponente criatura alienígena, con sus placas de cometa y sus brillantes ojos rojos, y dijo: «¡Qué disfraz tan chulo, señor! Ya es Halloween». Las mandíbulas de Zetor chasquearon en lo que solo puedo suponer que fue una confusión alienígena. «Disfraz de Cost». Su voz sonaba como grava procesada en una licuadora. «Soy Zetor del dominio Ktraki, superdepredador de 17 sistemas estelares». «Y ese nombre es larguísimo», interrumpió Tommy, dándole otro mordisco a su sándwich. «¿Puedo llamarte C?», preguntó. Los ojos del alienígena se crisparon. «Ah, sí, ojos». Porque al parecer, la evolución pensó que eso no era lo suficientemente aterrador y decidió hacerlos móviles. «¿Te atreves a abreviar mí?». «El señor Bigotes piensa que tienes un aspecto un poco raro». Tommy continuó conversando. El gato en cuestión había abierto un ojo verde perezoso para evaluar al alienígena. Lo encontró aparentemente poco interesante y enseguida volvió a dormirse. Aquí fue donde las cosas empezaron a torcerse. Zetor miró al señor Bigotes, con sus 5 kilos de pelusa naranja desparramados sobre el regazo de Tommy como si fuera el dueño del lugar, y se rió. Sonaba como un triturador de basura intentando procesar una campanilla de viento. «¿Esto? Esto es lo que tu especie considera un compañero». Zetor se acercó, con su enorme cabeza suspendida sobre el gato soñoliento. «Tenemos parásitos en mi mundo natal más temibles que esta patética criatura». La cara de Tommy se arrugó como la de los niños cuando los adultos dicen algo particularmente estúpido. «El señor Bigotes no es patético. Solo está cansado porque estuvo despierto toda la noche cazando». «¿Cazando?». La risa de Zetor se volvió aún más aguda. «¿Qué caza esta enorme bola de pelo? ¿Partículas de polvo? ¿Quizás acecha a la imponente planta de interior? Ratones, sobre todo, a veces pájaros. La semana pasada, consiguió una rata casi tan grande como él». Tommy dijo esto con el orgullo despreocupado de un niño cuya mascota acaba de ganar un premio. Pero Zetor no se lo permitió. «Tu especie claramente se ha vuelto blanda, joven humano. En mi mundo, somos depredadores de la cúspide desde el momento en que nacemos. No mimamos a criaturas pequeñas y débiles para consolarnos emocionalmente». Hizo un gesto de desdén hacia el señor Bigotes. «Los devoramos». Tommy se lo tomó en serio, como hacen los niños cuando procesan información que no encaja del todo con su visión del mundo. «¿Entonces comemos gatos? Si nos encontramos con criaturas tan lamentables». «Sí, aunque difícilmente justificarían el esfuerzo». Fue entonces cuando Tommy hizo algo que debería haber sido la primera señal de alerta para nuestro confiado visitante alienígena. El niño sonrió. No la sonrisa inocente y dulce de la infancia, sino esa sonrisita cómplice que indicaba que alguien estaba a punto de descubrir algo que realmente no quería saber. «Deberías disculparte con el señor Bigotes», dijo Tommy con suavidad. «No le gusta que lo insulten». Zetor miró al gato, que aparentemente seguía profundamente dormido, y sus mandíbulas chasquearon con lo que solo puedo describir como una diversión alienígena. «Oh, estoy seguro de que me destrozará con su terrible ira». Tommy se encogió de hombros y volvió a su sándwich. «Intenté advertirte». Y en algún momento de ese intercambio,
Viendo a esta máquina de matar de 2 metros burlarse de un gato doméstico mientras un niño de 8 años intentaba darle consejos amistosos, empecé a tener la sensación de que Sector el Magnífico estaba a punto de descubrir algo muy importante sobre la Tierra. Algo sobre el tipo de planeta donde los superdepredadores se dejan tener como mascotas. 20 minutos después, todos estábamos en lo que el alcalde había llamado con optimismo el pabellón de bienvenida del primer contacto, que en realidad era solo una carpa montada a toda prisa con algunas sillas plegables y una pancarta que decía, «Bienvenidos a la Tierra. Por favor, no nos vaporicen». Sutil. La capitana Elena Rodríguez, la recién nombrada embajadora alienígena de la Tierra, hacía todo lo posible por salvar lo que se estaba convirtiendo rápidamente en la reunión diplomática más incómoda de la galaxia. Tenía esa mirada que se pone cuando intenta sonreír profesionalmente mientras calcula mentalmente cuánto podrían salir mal las cosas. Sector el Magnífico comenzó a leer sus notas cuidadosamente preparadas. En nombre de las Naciones Unidas, les damos la bienvenida a su planeta, que apesta, interrumpió Sector, girando su óculo alrededor del pabellón como periscopios buscando amenazas. La composición atmosférica es adecuada para la supervivencia básica, supongo, pero el aroma de sus criaturas domesticadas es abrumador. La sonrisa del capitán Rodríguez se tensó un poco más. Sí, bueno, tenemos un ecosistema diverso aquí en la Tierra. Quizás podríamos hablarlo. ¿Diverso? Las mandíbulas de Sector chasquearon en lo que se estaba convirtiendo en una expresión familiar de desdén. Por lo que he observado, su especie ha tomado depredadores potencialmente viables y los ha reducido a sombras dependientes y debilitadas de su potencial evolutivo. Señaló la esquina de la tienda donde Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas, todavía sosteniendo a la criatura del señor Bigotes, por ejemplo. En su estado natural, podría haber poseído algunos instintos básicos de caza. En cambio, su especie lo ha convertido en una mascota perezosa y mimada. Tommy levantó la vista de donde intentaba convencer al señor Bigotes de posar para una selfie. No es perezoso. Solo está ahorrando energía. Ahorrando energía, repitió Sector, con la voz impregnada de sarcasmo alienígena. ¿Qué tan estratégico? Dime, joven humano, ¿para qué grandes batallas se prepara tu temible compañero? Quizás una confrontación épica con un plato de comida particularmente agresivo. Varios funcionarios de la ONU rieron nerviosamente. El capitán Rodríguez les lanzó una mirada que podría haber derretido acero. En realidad, dijo Tommy, completamente indiferente al tono del alienígena. Probablemente se esté preparando para esta noche. Es entonces cuando caza de verdad. Caza de verdad. Sector se burló. Déjame adivinar. Acecha a la poderosa pelusa debajo de tu plataforma para dormir. Bueno, hay ratones en las paredes de nuestro edificio de apartamentos, y a veces las palomas aterrizan en la escalera de incendios. Tommy arañó al señor Bigotes detrás de las orejas, lo que hizo que el gato ronroneara como un pequeño motor. El mes pasado, atrapó a una rata enorme que se había estado comiendo los tomates de la señora García. Ella le dio una lata entera de atún como recompensa. Sector se volvió hacia el capitán Rodríguez con lo que solo puedo describir como lástima. Esto es lo que tu especie considera impresionante. En mi mundo natal, las crías más jóvenes que este humano consumen. Presas que les doblan el peso corporal antes de su primera muda. ¡Qué fascinante!, dijo el capitán Rodríguez apretando los dientes. Quizás podríamos centrarnos en establecer relaciones diplomáticas formales. Relaciones. La risa de Sector podría haber cuajado la leche. Entre el dominio Ktraki y una especie que celebra a sus depredadores atrapando alimañas, somos seres de conquista, de desarrollo evolutivo superior. Son cuidadores de mascotas gigantes. Fue entonces cuando el señor Bigotes decidió entrar en la diplomacia galáctica. Al parecer, el gato se había aburrido de los intentos de Tommy por fotografiar y se acercó a investigar a la extraña criatura.
Se sentó justo frente a las enormes garras de Setor y comenzó el lento y deliberado ritual de lavado que los gatos realizan cuando quieren parecer completamente indiferentes a todo lo que los rodea. «Ah», dijo Setor, cerniéndose sobre el pequeño felino. «El feroz cazador se acerca. Dime, criatura, ¿traes tributo de tu última conquista? Quizás la cabeza cercenada de un trozo de cuerda particularmente difícil». El señor Bigotes hizo una pausa en su acicalamiento para levantar la vista. Al alienígena. Por un momento, se miraron fijamente. Un depredador quitoso de 2 metros y 5 kilos de pelusa naranja. Entonces el señor Bigotes volvió a lavarse la pata con esa actitud despectiva que solo los gatos pueden dominar. «Te está ignorando», observó Tommy con amabilidad. «Carece de la capacidad cognitiva para reconocer una forma de vida superior», respondió Setor, aunque sus Icetoks seguían los movimientos del gato con sorprendente intensidad. Típico de criaturas seleccionadas artificialmente por su docilidad en lugar de por su supervivencia. La capitana Rodríguez se aclaró la garganta. «Si pudiéramos volver al tema de los acuerdos comerciales». ¿Comercio? La atención de Setor volvió a los humanos. ¿Qué podría ofrecer su especie al dominio? Han castrado a sus depredadores y los han convertido en compañeros. Sus crías juegan con criaturas que deberían estar preparándose para un combate mortal. ¿Qué grandes guerreros podrían surgir de una civilización tan débil? Tommy parecía pensativo. El señor Bigotes mató una paloma la semana pasada que era más grande que él. ¿Eso cuenta? ¿Una paloma? La voz de Setor se desinfló. ¿Tu depredador ápice derrotó a una paloma? Era una paloma enorme, dijo Tommy a la defensiva. Y ni siquiera se la comió. Simplemente la dejó en el felpudo para que mamá la encontrara. Gritó muy fuerte. Y justo ahí, viendo a esta máquina de guerra alienígena burlarse de un gato doméstico mientras un niño de 8 años intentaba explicar los detalles del comportamiento de caza felino a alguien que claramente no escuchaba, empecé a preguntarme si Setor tenía idea de en qué se estaba metiendo. Después de todo, probablemente haya una razón por la que los humanos son los que tienen depredadores ápice como mascotas y no al revés. Para entonces, la capitana Rodríguez había desarrollado el tipo de expresión facial que suele reservarse para quienes ven un descarrilamiento de tren a cámara lenta. Hizo un último y valiente intento de diplomacia. «Quizás», dijo con cuidado, «podríamos mostrar algunos de los ecosistemas naturales de la Tierra. Nuestras reservas naturales, un escaparate». «Reservas naturales», interrumpió Setor, con sus mandíbulas chasqueando rápidamente. «¿Te refieres a zoológicos para criaturas demasiado débiles para sobrevivir en su estado natural?» En realidad, estoy pensando más en un paseo por la naturaleza», dijo la capitana Rodríguez, con una sonrisa diplomática que alcanzaba niveles peligrosos de alegría. «La Reserva Forestal Cascade está a solo unos kilómetros de aquí. Hermosos senderos, fauna diversa, muy educativo». Tommy se animó desde su rincón. «Oh, ¿podemos ir? Al señor Bigotes le encanta el bosque. Allí caza animales de verdad en lugar de solo ratones de apartamento». Setor giró la vista hacia el niño con una mirada depredadora. «¿Animales de verdad? Ilumíname, joven humano. ¿Qué bestias temibles acechan tus mascotas en estas áreas silvestres preservadas?» «Ardillas principalmente, a veces ardillas listadas. Ah, y hay una familia de conejos que vive cerca del arroyo». Tommy se estaba emocionando, como les pasa a los niños cuando hablan de algo que les resulta realmente interesante. «Atrapó 3 ratones en una noche la última vez que fuimos de campamento». «3 ratones», repitió Setor lentamente. «En una noche entera. Realmente legendario». «Fue bastante impresionante», dijo Tommy, sin darse cuenta del sarcasmo. «Mamá dijo que nunca había visto nada moverse así. Rápido». Y fue entonces cuando Storr tomó lo que los historiadores probablemente registrarán como la peor decisión en las relaciones diplomáticas entre especies. «Propongo una demostración», anunció, irguiéndose en toda su intimidante altura.
Vayamos a esos bosques de los que hablas. Le mostraré a tu especie cómo es la verdadera excelencia depredadora. La sonrisa del capitán Rodríguez finalmente se quebró. No estoy seguro. ¿Insinúas que un miembro del dominio Ktraki podría encontrar desafiante la fauna local? La voz de Setor tenía ese tipo de silencio peligroso que hace que la gente inteligente empiece a retroceder hacia las salidas. No, claro que no, dijo Rodríguez rápidamente. Es solo que nuestro seguro no cubre las demostraciones de caza alienígena. Y ahí está. Se volvió hacia Tommy con lo que podría haber sido un gesto amistoso, pero pareció más una muestra de amenaza. Trae a tu mascota, joven humano. Deja que observe cómo caza un verdadero depredador ápice. Quizás aprenda algo útil. Tommy miró al señor Bigotes, que ahora estaba tumbado boca arriba bajo un rayo de sol vespertino. Con las 4 patas en alto, tan ápice como un cojín. ¿Puede venir solo a mirar?, preguntó Tommy. Se pone de mal humor si se pierde la siesta. Por supuesto, dijo Storr con magnanimidad. Aunque sospecho que pasará toda la excursión durmiendo, como parece ser su función principal. La capitana Rodríguez tomaba notas frenéticamente, probablemente calculando de cuántos incidentes internacionales iba a ser responsable. Quizás deberíamos establecer algunas reglas básicas. La única regla, declaró Sector, es que su especie finalmente presenciará lo que la evolución produce cuando no se corrompe por la domesticación artificial. Señaló con desdén al señor Bigotes. Cuando se permite que los depredadores sigan siendo depredadores en lugar de convertirse en muebles que ocasionalmente atrapan alimañas. Tommy se levantó, acunando al gato soñoliento contra su pecho. De acuerdo, pero no digas que no te lo advertí. Al señor Bigotes no le gusta que se burlen de él. Me esforzaré por contener mi terror, respondió Setor secamente. El alienígena se volvió hacia el capitán Rodríguez con una confianza que habría impresionado de no ser tan completamente inapropiada. Prepara tu equipo de documentación, humano. Al final del día, tu gente comprenderá la enorme diferencia que separa la verdadera perfección evolutiva de tus compañeros domésticos. Rodríguez parecía estar sufriendo un dolor de cabeza por estrés. ¿Y si algo sale mal, qué pasa? La risa de Setor podría haber desprendido la pintura. ¿Qué podría salir mal? Soy el máximo depredador del dominio Ktraka, evolucionado durante millones de años con el único propósito de cazar y matar. Tu mascota es un gato doméstico. Tommy cambió al señor Bigotes de brazo y usó la mano libre para rebuscar en su mochila. ¿Debería traer su ratón de juguete favorito? A veces se pone juguetón cuando lleva demasiado tiempo encerrado. ¿Un ratón de juguete?, reflexionó Setor. Sí, tráelo. Quizás después de observar una cacería real, tu mascota comprenda lo inadecuado que es realmente su juego de caza. El capitán Rodríguez la recogió. Papeles con la resignada eficiencia de quien sabe que está a punto de presenciar un avance diplomático o un completo desastre. Yo me encargaré del transporte a la reserva. Mientras los adultos se apresuraban a organizar lo que se perfilaba como la excursión más inusual de la historia de la humanidad, Tommy volvió a sentarse y le susurró algo al señor Bigotes. El gato abrió un ojo verde, miró directamente a Setor y empezó a ronronear con lo que parecía sospechosamente anticipación. ¿Qué le dijiste?, preguntó Setor, aunque intentó parecer desinteresado. Tommy sonrió. Le dije que hoy iba a presumir. Y viendo ese intercambio, viendo a un depredador alienígena de 2 metros preparándose para demostrar su superioridad sobre un gato doméstico mientras un niño de 8 años observaba con una emoción apenas contenida, no pude evitar pensar que alguien definitivamente iba a aprender algo importante en esos bosques. Empezaba a sospechar que no iba a ser el señor Bigotes. Una hora después, nos encontrábamos al borde de la reserva forestal Cascade, observando a Setor prepararse para lo que él consideraba la demostración educativa más parcial de la historia galáctica. Se había pasado todo el viaje explicando las técnicas de caza de los Ktraki a cualquiera que quisiera escucharlo, lo que básicamente significaba al capitán Rodríguez,
quien estaba atrapado al volante y no podía escapar. Verán, decía Sector mientras flexionaba sus afiladas garras, la clave para una depredación exitosa reside en comprender las limitaciones de los elogios. Señaló el bosque con la confianza de quien nunca se ha encontrado con una cadena alimenticia que no pueda superar. Pequeños mamíferos, aves, algún que otro reptil, todos operan según patrones de comportamiento predecibles desarrollados durante millones de años de evolución. Tommy estaba sentado en un tronco caído con el señor Bigotes sobre su regazo como una bufanda peluda. El gato parecía profundamente dormido, aunque una oreja no dejaba de temblar al oír la voz de Setor. El señor Bigotes suele explorar primero, ofreció Tommy amablemente. Pasea un rato olfateando cosas antes de empezar a cazar. ¿Explorando?, repitió Setor con una diversión apenas disimulada. ¡Qué metódico! En mi mundo natal, simplemente identificamos nuestro objetivo y atacamos. La vacilación es debilidad. Pero ¿qué pasa si fallas? Las nalgas del alienígena se fijaron en Tommy con la intensidad de una mira láser. Si fallas, los Catraki no fallan, joven humano. Somos una evolución perfeccionada para la caza. Observa. Y con esa proclamación, Stor desapareció entre la maleza con una gracia sorprendente para algo del tamaño de una pequeña nave espacial. Durante unos 30 segundos, el bosque quedó en completo silencio, salvo por el habitual ruido de fondo de pájaros y el susurro de las hojas. Entonces se oyó el sonido de algo que se estrellaba contra la maleza como una excavadora con problemas de control de la ira, seguido de una serie de chasquidos y silbidos que solo puedo suponer eran palabrotas alienígenas. ¿Está bien?, preguntó Tommy, mirando hacia el origen de la conmoción. El capitán Rodríguez tomaba notas frenéticamente. Seguro que está bien. Probablemente solo se están adaptando a las condiciones locales. Más ruidos de choque surgieron del bosque, acompañados de lo que parecía una acalorada discusión con un árbol por parte de Setor. Luego silencio, luego más choques. Tras unos 10 minutos así, Setor emergió del bosque cargando entre sus garras lo que parecía ser una ardilla bastante desconcertada. La ardilla parecía estar teniendo el peor día de su pequeña vida, pero por lo demás parecía ilesa. Miren, anunció Sector triunfalmente. Veloz, silenciosa y completamente letal. Esta criatura nunca supo que la acechaba. La ardilla chilló indignada e intentó morder una de las garras de Setor, lo que pareció ofender el sentido extraterrestre de la sincronización dramática. Ese es el señor Nutkin, dijo Tommy con tono familiar. Vive en el gran roble de allá. Mamá le da cacahuetes a veces. Las mandíbulas de Setor dejaron de chasquear. ¿Conoces a esta criatura? Bueno, sí. Tiene esa mancha blanca en la cola. ¿Ves? Y le falta la mitad de la oreja izquierda de cuando el perro del señor Peterson lo persiguió el verano pasado. Tommy miró a la ardilla con los ojos entrecerrados. Hola, señor Nutkin. Disculpa por el extraterrestre. La ardilla volvió a chillar, esta vez con lo que sospechosamente parecía reconocimiento. ¿También has domesticado a la fauna local?, preguntó Setor, alzando la voz con lo que podría haber sido pánico. No domesticados, dijo rápidamente el capitán Rodríguez. Más bien familiarizados con los pueblos pequeños. Ya sabes, la gente tiende a fijarse en los animales locales. Setor soltó a la ardilla, que inmediatamente trepó al árbol más cercano y comenzó a regañarlo con su enfado. El extraterrestre parecía como si alguien acabara de explicar que su gran conquista había sido una mascota del vecindario. No importa, dijo, irguiéndose de nuevo. Eso fue solo un calentamiento. Ahora presenciarás la verdadera excelencia depredadora. Desapareció de nuevo en el bosque. Esta vez, el estruendo fue aún más fuerte, acentuado por lo que parecía ser la discusión de Setor con varios árboles, varios arbustos y posiblemente una o dos rocas. Deberíamos preocuparnos, susurró Rodríguez. Tommy se encogió de hombros. Parecía estar divirtiéndose.
El señor Bigotes disfruta del espectáculo. Miré al gato, que seguía despatarrado en el regazo de Tommy, pero ahora tenía los ojos abiertos, observando el bosque con la clase de atención concentrada que los gatos suelen reservar para punteros láser o trozos de cuerda particularmente interesantes. Está despierto, observé. Sí, lo hace cuando las cosas se ponen interesantes. Tommy le rascó detrás de las orejas al gato. Creo que está averiguando a qué se debe todo ese ruido. Más estruendos provenientes del bosque, seguidos de un rugido alienígena triunfante. Store emergió de nuevo, esta vez cargando lo que parecía un pequeño conejo. Éxito, declaró. Rápido como un rayo, silencioso como la muerte misma. Ese es Benjamin Bonney, dijo Tommy inmediatamente. Vive debajo del puente junto al arroyo. La señora Chen le trae lechuga los miércoles. El conejo en cuestión miró a Tommy y meneó la nariz en lo que generosamente podría llamarse un saludo. Setor bajó los ojos. ¿Me estás diciendo que tu especie conoce a todas las criaturas de este bosque? Bueno, no a todas, dijo Tommy con sensatez. Probablemente haya algunos bichos que aún no conocemos, y los mapaches suelen ser bastante reservados. Fue entonces cuando el señor Bigote se estiró, bostezó y saltó del regazo de Tommy con la fluidez que usan los gatos cuando deciden que es hora de dejar de fingir ser mascotas inofensivas. Oh, dijo Tommy, animándose. Creo que el señor Bigotes quiere enseñarte cómo se hace. Y viendo a esta bola de pelusa naranja de 5.5 kilogramos adentrarse silenciosamente en el bosque mientras un depredador alienígena de 2 metros de altura sostenía a un conejo del vecindario y parecía cada vez más confundido, empecé a tener la sensación de que la verdadera demostración estaba a punto de comenzar. Lo que sucedió después probablemente pasará a la historia. Los libros de texto de xenobiología lo describen como el momento en que una especie alienígena entera aprendió a respetar la cadena alimentaria de la Tierra. El señor Bigotes llevaba unos 30 segundos en el bosque cuando todo el paisaje sonoro cambió. Los pájaros dejaron de piar. Los insectos se callaron. Incluso el viento pareció contener la respiración. Era como si alguien hubiera silenciado la naturaleza misma. ¿Por qué está todo tan silencioso?, susurró el capitán Rodríguez. Tommy simplemente sonrió. El señor Bigotes está trabajando. Thor, aún sosteniendo a Benjamin Bonney, miró a su alrededor con creciente inquietud. ¿A dónde se fue tu mascota? No detecto ningún movimiento ni sonido. Fue entonces cuando el señor Bigotes reapareció al borde del claro, moviéndose con ese silencio líquido que te hace entender por qué los antiguos egipcios veneraban a los gatos como dioses. Excepto que no era el mismo gato doméstico perezoso que había estado durmiendo la siesta en el regazo de Tommy 5 minutos antes. Esto era algo completamente distinto. Sus pupilas se habían dilatado hasta convertirse en círculos negros perfectos. Sus orejas estaban giradas hacia adelante como antenas de radar peludas. Cada músculo de su compacto cuerpo estaba tenso, con una mirada depredadora. ¿Y en su boca? ¿Es un ratón?, preguntó Rodríguez débilmente. Es un huveo, corrigió Tommy. Son más difíciles de atrapar que los ratones porque son más rápidos. El señor Whiskes le dio unas palmaditas a Tommy. Dejó el huveo a sus pies con la eficiencia despreocupada de un profesional y se perdió en el bosque sin que nadie pudiera pestañear. Setor empezó a preguntar, pero fue interrumpido por el señor Whiskes, que reapareció con lo que parecía un pajarito. Suelta, desaparece. Reaparece con una ardilla listada. Suelta, desaparece, reaparece con algo que podría haber sido una musaraña. Bueno, eso sí que es presumir, dijo Tommy con evidente orgullo. No suele atrapar tantas cosas tan rápido. Setor observaba la creciente pila de pequeños animales perfectamente despachados con la expresión de alguien cuya visión del mundo estaba siendo demolida por una mascota. Esto es imposible, logró decir. Ninguna criatura de ese tamaño podría moverse con tanto sigilo, con tanta precisión. El señor sus bigotes reaparecieron, esta vez cargando algo que dejó al capitán Rodríguez sin aliento.
Era una rata. No un lindo ratoncito de campo ni un pequeño huveo, sino una rata de ciudad de tamaño normal, astuta y devoradora de basura, que probablemente había sobrevivido a todo lo que la vida urbana le lanzaba hasta que conoció al señor Bigotes. ¡Santo cielo! Rodríguez se contuvo antes de terminar la frase delante de Tommy. Esa es una grande, asintió Tommy alegremente. El señor Bigotes debe de gustarle mucho, señor extraterrestre. Le está mostrando su mejor cacería. Pero Zetor ya no escuchaba. Observaba al señor Bigotes con una especie de horror fascinado generalmente reservado para desastres naturales o auditorías fiscales. El gato se había convertido en algo propio de los documentales de naturaleza narrados por personas con acento británico que hablaban de las máquinas de matar perfectas de la naturaleza. Los patrones de movimiento, susurró Zetor, la precisión del golpe, la completa ausencia de movimiento o energía desperdiciada. Sus nalgas siguieron al señor Bigotes mientras el gato desaparecía de nuevo entre la maleza. Esta criatura exhibe características de superdepredador que rivalizan, no, superan, nuestras propias adaptaciones evolutivas. Es solo un gato, dijo Tommy, pero ahora sonreía. Solo un gato. La voz de Zetor se quebró levemente. ¿Solo un gato? Esa criatura acababa de demostrar una eficiencia de caza que avergonzaría a un acechador de guerra Track. El señor Whiskers eligió ese momento para reaparecer con su paz a la resistencia. Un conejo. No Benjamin Bonnie. Este era claramente un conejo salvaje, más grande y más alerta que las mascotas del vecindario, y el señor Whiskers lo había atrapado con la misma precisión sin esfuerzo que había usado con todo lo demás. «¡Guau!», dijo Tommy, impresionado a pesar suyo. «De verdad está presumiendo. No suele cazar algo tan grande». Zetor bajó a Benjamin Bonnie tan repentinamente que la mascota del vecindario se alejó de un salto con lo que pareció alivio. Todo el cuerpo del alienígena temblaba. No podría decir si por miedo, asombro o por el colapso total de su comprensión del ecosistema terrestre. «Esto lo cambia todo», susurró. «Si esto es lo que tu especie considera una mascota, ¿cómo deben ser tus depredadores máximos?». Tommy ladeó la cabeza pensativo. «Bueno, hay lobos, osos y demás, pero la mayoría se mantienen alejados de la gente. El señor Bigotes tiene el tamaño perfecto para vivir en un apartamento». «Vivir en un apartamento». Sector repitió débilmente. «Mantienen criaturas de este calibre en sus viviendas para que les hagan compañía». El señor Bigotes, aparentemente satisfecho con su demostración, regresó a Tommy y comenzó a ronronear mientras se frotaba contra las piernas del niño. Así, sin más, volvió a ser un gato doméstico, aunque rodeado de evidencia de lo que solo podría describirse como una masacre de la fauna local. «Le gusta que le rasquen la cabeza después de cazar», dijo Tommy, agachándose para acariciar al gato. «Creo que lo ayuda a calmarse». Y al ver a este guerrero alienígena, este autoproclamado depredador máximo de 17 sistemas estelares, mirar con terror absoluto a un gato doméstico que ronroneaba, mientras un niño de 8 años explicaba los cuidados de las mascotas después de la caza, me di cuenta de algo importante. La Tierra no era un planeta donde se hubiera domesticado a los superdepredadores. Era un planeta donde los superdepredadores habían decidido mudarse con nosotros. Hay una diferencia bastante significativa entre ambas cosas, y Zetor apenas empezaba a comprenderla. El viaje de regreso al pueblo fue lo que podríamos llamar, caritativamente, educativo. Zetor pasó la mayor parte del trayecto mirando al señor Whiskers con la expresión que suele reservarse para descubrir que su casa se ha construido sobre un antiguo cementerio. El gato, por su parte, había vuelto a su estado habitual de siesta armada, despatarrado en el regazo de Tommy como si no hubiera redefinido la diplomacia de las intereses mediante técnicas de caza superiores. «Necesito entender», dijo Sachtor finalmente, con la voz de alguien cuyo sistema de creencias acababa de ser licuado. «Su especie permite que estas criaturas cohabiten con usted voluntariamente». Tommy levantó la vista del teléfono.
donde le había estado mostrando al señor Whiskers fotos de la cacería del día. Bueno, sí, tiene su propia cama y todo, una caja de arena y como 6 tipos diferentes de juguetes. Pero seguro que reconoces el peligro, insistió Setor. Esta criatura es claramente capaz de... Hizo un gesto con impotencia al recordar la masacre del señor Whiskey en el bosque. De atrapar ratones en nuestro apartamento, terminó Tommy amablemente. Lo cual es genial porque mamá odia a los ratones. La capitana Rodríguez, que había estado tomando notas durante todo este intercambio, levantó la vista de su portapapeles. Si me lo permite, dijo con su mejor voz diplomática. Creo que con lo que nuestro amigo extraterrestre está luchando es con el concepto de domesticación versus asociación. Asociación. El ojo de Setor giró hacia ella. Bueno, piénsalo, continuó Rodríguez, entusiasmándose con su tema. El señor Whiskey podría irse cuando quiera. La familia de Tommy no lo tiene encadenado ni enjaulado. Se queda porque decide quedarse. ¿Pero por qué una máquina de matar tan perfecta elegiría vivir con humanos? Tommy arañó al señor Whiskey detrás de las orejas, lo que hizo que el gato ronroneara como una pequeña motocicleta. Porque le damos comida, le acariciamos la cabeza y un lugar cálido para dormir. Además, puede cazar cuando quiere, pero no tiene que hacerlo solo para sobrevivir. Setor permaneció en silencio un largo rato, procesando esta información con la intensidad de una computadora que intenta resolver mecánica cuántica. Entonces, tu especie proporciona recursos y consuelo, dijo lentamente. A cambio de la presencia de la criatura, servicios ocasionales de control de plagas y compañía, añadió Tommy. El señor Bigotes es muy bueno haciéndome sentir mejor cuando estoy triste. Ronronea y se sienta en mi regazo, y a veces me trae ratones muertos cuando cree que necesito animarme. Te trae tributo, susurró Setor. Supongo que mamá lo considera asqueroso y me obliga a tirarlos, pero creo que intenta ser amable. Y fue entonces cuando prácticamente se pudo ver cómo se encendía la bombilla sobre la enorme cabeza alienígena de Setor. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente mientras analizaba las implicaciones. Tu especie no ha domesticado depredadores ápice, dijo, con la voz llena de horror creciente. Han firmado acuerdos voluntarios de beneficio mutuo con ellos. Es una forma muy elegante de decir mascotas, observó Tommy. No, no, no. La voz de Setor volvió a elevarse, pero esta vez con pánico en lugar de arrogancia. ¿No entiendes lo que esto significa? Si criaturas de este calibre deciden aliarse con los humanos, ¿qué dice eso sobre la posición de la humanidad en el ecosistema de tu planeta? El capitán Rodríguez se puso a... Dejó su bolígrafo y miró a Setor con una mirada que era puro acero diplomático envuelto en cortesía profesional. Significa, dijo en voz baja, que tal vez deberías reconsiderar tus suposiciones sobre que especies de este planeta están realmente en la cima de la cadena alimentaria. El silencio que siguió podría haber sido cortado con un cuchillo o posiblemente con el señor Bigotes, quien definitivamente es lo suficientemente listo para el trabajo. El dominio Catraki, dijo finalmente Setor, quisiera disculparse formalmente por cualquier malentendido que pueda haber ocurrido durante el intercambio cultural de hoy. Tommy se animó. ¿Eso significa que ya no te burlarás del señor Bigotes? No se me ocurriría insultar a una criatura con un potencial de asociación tan obvio, respondió Setor con cuidado. Genial. Podría dejarte acariciarlo si se lo pides amablemente. Le gusta que la gente respete sus habilidades de caza. Y cuando regresamos a la ciudad, viendo a un guerrero alienígena de 7 pies de altura pedir permiso nerviosamente para acariciar a un gato doméstico mientras un niño de 8 años explicaba la técnica adecuada para obtener la aprobación felina, no pude evitar pensar que así era exactamente como primero se suponía que el contacto funcionaría. No con grandes discursos ni exhibiciones de tecnología impresionantes, sino con el simple reconocimiento de que en un planeta donde los superdepredadores eligen ser mascotas, los verdaderos superdepredadores podrían ser simplemente las especies que los convenzan de mudarse. El señor Bigotes ronroneó en señal de acuerdo,
Abrió un ojo verde para mirarme directamente y volvió a dormir.